Gloria a Dios. Bueno, quiero que compartamos la palabra del Señor. Vamos ya en el último capítulo de este libro, de esta carta, mejor, de esta carta. Y vamos a ver el capítulo 16. Ahí habla, bueno, hay varios temas que tocan, pero aquí comienza con la ofrenda para los santos. Así que yo le puse la ofrenda para los santos como trae Reina Valera y recomendaciones finales. Ese es el título, la ofrenda para los santos y recomendaciones finales, porque es lo que dice el texto exactamente ahí. Dice el versículo 1, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado, a quienes hubieren designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Oremos al Señor, que Dios nos enseñe la palabra, nos siga mostrando la gracia, su voluntad, que está en la palabra del Señor, en el nombre de Jesús. Bendito Padre Celestial, Señor de gloria, estoy una vez más aquí, su iglesia está aquí reunida, su pueblo está aquí, Señor, los amigos están aquí, Dios mío, para oír la palabra de Dios, para bendecir el nombre que es sobre todo nombre, el nombre glorioso de Jesucristo el Señor. Oh Dios, gracias, gracias Señor Jesucristo por la palabra que tú nos hablas siempre, Dios mío, para iluminarnos en el camino, para que sigamos adelante. Oh Dios, úsame ahora, te lo pido en el nombre de Jesús, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bueno, ya en este final de la carta, el apóstol no quiere dejar ningún detalle. Este es un hombre que Dios lo ha usado de una manera extraordinaria y Pablo no quiere dejar ninguna cosa suelta. Quiere que la iglesia tenga claro algo que en este momento, para el versículo 1 dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, significa que los hermanos en Corinto sí eran sabedores de la ofrenda. Había una necesidad que había suscitado en la iglesia, en el pueblo, en la iglesia judeocristiana. Los judíos cristianos estaban viviendo una situación de pobreza bastante fuerte y Pablo quería pues que la iglesia se manifestara y entonces en este final de la carta Pablo hace referencia entonces a la ofrenda para los santos. En este caso, ya más adelante, dice que es el donativo que irá a Jerusalén, en el versículo número 3. Y él dice, haced vosotros también, y señala entonces a un grupo de congregaciones que están en Galacia. En toda la región de Galacia dice, haced vosotros también de la manera que ordené. Aquí está dándolo como mandamiento, como un mandato. Entonces, aquí en este punto la ofrenda no es una sugerencia, sino es un mandato, porque Pablo dice, como ordené en las iglesias de Galacia. Entonces, allí en Galacia, según el texto bíblico, cuando Pablo se le muestra un varón macedonio, ahí está la provincia de Macedonia, Galacia, y allí encontramos a unas congregaciones como
dice el versículo 20, Hechos 20, versículo 4, y le acompañaban hasta Asia, en este caso a Pablo, Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia, Tíquico y Trófimo. Aquí entonces muestra los hombres que acompañaron a Pablo y lugares donde estuvo. Así que encontramos que Derbe, Antioquía, Tesalónica, estaban en la misma región. Eran congregaciones que estaban hacia el norte de Corinto, la región norte, y hacían parte de un conjunto de iglesias. Por eso Pablo aquí dice que haced también vosotros de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Entonces, en toda esa región Pablo ordenó que se hiciera un donativo. Bueno, por la autoridad que Dios le había concedido para ser apóstol y para dar mandatos y ordenanzas acerca de cómo sería la vida cristiana, él estaba autorizado por el Señor como apóstol para llevar y para dar instrucciones precisas y claras a la iglesia de cómo debería ser su comportamiento y cuál deberían ser las prácticas que tenía cada congregación. Entonces, Pablo estaba dándoles instrucciones precisas. Había que dar una ofrenda y era una ordenanza que la había hecho ya en otras congregaciones. Dice en Romanos, en la carta de los Romanos, para corroborar esto en el capítulo 15, los versículos 26 y 27, dice Pablo, escribiendo a los romanos, dice, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles los materiales. Entonces, Pablo estaba claro que si el evangelio salió de los judíos, pero que ahora los judíos estaban viviendo una situación de pobreza considerable, hay varios factores que se pueden estimar. Uno, las persecuciones que tenían los judíos por parte del imperio. Las persecuciones imperiales hacían que los judíos fueran menguados. La iglesia en Jerusalén comenzó con un avivamiento muy grande, pero comenzó con el despojo de todos. Los hermanos que se iban convirtiendo iban vendiendo todo, y pues no es fácil de deducir que al vender todo y empezar a ponerlo, pues todos estaban comiendo muy bien, porque había una olla comunitaria, todos lo tenían en comunidad, pero también se ve que fácilmente pues se iba gastando todo el dinero que se iba, porque el dinero de una propiedad que se vende y se vuelve dinero de gasto así, de bolsillo, pues se puede entender que se va a ir rápido, y parece que la iglesia de Jerusalén vino a unas condiciones de pobreza. Por eso Pablo dice aquí a los romanos que estas regiones de Macedonia y Acaya tuvieron a bien, cuando habla de esas regiones, está hablando del sinnúmero de iglesias que habían allí, fundadas por la predicación de Pablo, y que a ellos les pareció bueno, y además dice, no solamente bueno, y son deudores a ellos, porque si los gentiles, está mencionando que esas iglesias son de pueblos no judíos, se han hecho participantes de los bienes espirituales, deben. Mire, aquí dice que les asiste el deber de ministrarles lo material. Después de haber hecho esta primera parte en el versículo 1 de la instrucción acerca de las ofrendas,
que es una orden que ya la están practicando otras congregaciones en varias, ahí vemos por lo menos a 2 regiones completas y sus congregaciones, las congregaciones de Filipos, Derbe, Listra, Iconio y Antioquía de Pisidia, porque había Antioquía ahí en Siria, de donde salió Pablo como misionero, pero también estaba otra ciudad de Antioquía de Pisidia. Aquí entonces Pablo dice, ¿cómo debe ser la ofrenda? Él da unas instrucciones precisas, dice, cada primer día de la semana, habla de frecuencia. La ofrenda tenía que ser no cada tanto tiempo, sino él dice que ahí debería ser cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo. Entonces, primero, habla de que la ofrenda es una orden que él ha dado para las congregaciones. 2, debe ser frecuente, debe ser con frecuencia. 3, según haya prosperado. Entonces, la ofrenda debe ser proporcional, o sea, en proporción a lo que se recibe. El que recibe menos ingresos, entonces su ofrenda será menos. El que recibe más ingresos, su ofrenda será más grande. Entonces, aquí hay una instrucción clara sobre cómo es la ofrenda. La ofrenda, bueno, nosotros en la iglesia recogemos la ofrenda. Recogemos ofrenda. Porque las ofrendas invierten ¿en qué? En las misiones. Las ofrendas se invierten en la iglesia. Se invierten en el desarrollo de la iglesia. Y con las ofrendas se evangelizan, se llevan misioneros, se hacen los programas, los comités en las congregaciones funcionan, todos los comités funcionan a partir de las ofrendas. Con las ofrendas estamos haciendo la asistencia social, una de las ofrendas que nosotros también damos aquí y que en este tiempo ha sido se ha tenido que sacar dinero para aportar a las necesidades que han pasado muchas familias, porque aquí en la congregación de Altamira, mis estimados hermanos, varios hermanos o varias familias, un buen número de familias, ha venido pasando por situaciones no fáciles. Dios ha provisto, pero agradecemos a esos hermanos que generosamente se han despojado y han aportado, porque pues no todo el mundo quedó desempleado, pero gracias al Señor por aquellos que han aportado. Y qué bueno que en esta mañana que estamos mirando este tema de las ofrendas, porque esta es una enseñanza bíblica. Esto no es un invento de una organización, esto está en la Biblia, en la palabra del Señor. Entonces, qué bueno que nosotros pudiéramos también tener claro que la ofrenda es parte de nuestro culto, porque habla de cada primer día de la semana. Eso significaba que la iglesia primitiva se reunía. Y según Hechos de los Apóstoles capítulo 20, uno encuentra que Pablo estaba reunido, dice que el primer día de la semana, habiendo Pablo de partir, enseñaba. Y su sermón lo alargó, que le dio por allá más de medianoche. Ese hombre predicaba y a veces predicaba larguito, me ganaba a mí. Y por allá se le cayó un muchacho que se quedó dormido. Y pues sucedió una tragedia en ese momento, pero luego Pablo sale, bajan y Pablo empieza a orar por este joven y el Señor hace un milagro y lo levanta sano. Así que esa también es una aclaración para que nosotros entendamos frente a personas que guardan el séptimo día, que viven guardando el sábado, que dicen que no, que la iglesia en el primer siglo
era el séptimo día el que se reunía, que era el día del culto. No, la Biblia no dice eso. Aquí tenemos referencias que la Biblia menciona que la iglesia se reunía el primer día de la semana, que era el día domingo. Entonces, allí que llevaban, pues también llevaban ofrenda. Pablo le dice, hay que llevar ofrenda, hay que participar de la ofrenda guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces más ofrenda. Pablo pretendía llegar a Corinto para que esa ofrenda saliera de allí. Bueno, estamos en un tiempo del confinamiento y en este tiempo del confinamiento pues la gente a veces tiene la preocupación de cómo hacer de la ofrenda, bueno, que ya como no se está en culto y ahora que cómo se hará para recoger la ofrenda. Pues aquí está una idea, aquí está una enseñanza bíblica de cómo hacer con la ofrenda. Bueno, la Biblia dice, cada primer día de la semana, cada uno ponga algo aparte según haya prosperado. Ya expliqué esa parte. Bueno, la gente a veces recibe el salario quincenal o algunos podrán recibirlo mensual, mensual también, otros semanal porque trabajan del día a día o diario. Entonces, ¿qué dice, qué nos enseña la Biblia? Bueno, nosotros deberíamos entonces hacer un ejercicio. ¿Cuál es? Que cuando nos llegue nuestro ingreso, entonces, según lo que hayamos recibido, saquemos nuestra ofrenda. Nosotros tenemos las ofrendas, sabemos que como iglesias tenemos fidelidad a Dios en cuanto a lo que le pertenece a Dios, porque hay las diversas clases de ofrendas. Y en esto que es la ofrenda con la que sustentamos para que la iglesia marche, entonces, ¿qué se debe hacer? Aparte cada uno algo. O sea, normalmente uno llegaba al templo y allá en el templo, entonces se pasa la canasta y uno echa la ofrenda. Pero ¿cómo debe ser, según Pablo explicaba aquí a los Corintios? Cuando yo reciba, entonces aparte algo. Y creo que este modelo nos serviría muy bien para seguir haciendo el trabajo y la misión. Tenemos todavía gran necesidad en la congregación. Mira, usted sabe, mi estimado hermano, que esto no está claro todavía cuándo se reabra realmente todas las cosas. Y esta no es una persecución contra la iglesia, porque a veces estamos mirando que este es un ataque, que porque estamos encerrados, que esto es el diablo contra la iglesia. Pero entonces el diablo estaría contra las empresas las empresas de transporte aéreo, porque son una de las más afectadas en el mundo entero. Entonces, está afectando las empresas de transporte aéreo. Y eso no tiene nada que ver con lo espiritual. Están siendo atacadas entonces las empresas de transporte terrestre, de transporte fluvial. Y eso no tiene nada que ver con el reino, porque eso es como devenga la gente. Eso quiere decir que lo que está pasando es una situación real de una enfermedad y de un virus que hay. Y que por eso se está viviendo lo que se está viviendo y las empresas que ya han fracasado, ya hay empresas que ya no se pudieron sostener más. Entonces, hay una situación económica difícil. Pero si usted mira la Biblia y se da cuenta, entonces, ¿por qué había esta razón de recoger ofrendas allá? Porque había una congregación grandísima, una situación muy tremenda que estaba pasando en Jerusalén y se había hecho una convocatoria grandísima y era recogiendo en dinero, no eran especies, era dinero que se recogía. Pablo dice, cuando haya llegado a quienes hubieran designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Pablo se cuidaba en todo, era tan cuidadoso que Pablo quería que el donativo saliera, pero que no le llegara a él,
que él no era el que iba a ser el responsable de esa ofrenda, sino que en cada congregación por carta ellos le designaran una persona de quién era el que iba a llevar ese dinero para que fueran hasta Jerusalén. Y por eso dice que si era necesario y si fuere propio, yo también vaya e irán conmigo. O sea, que ese grupo de personas fueran a llevar ese donativo. Porque Pablo era un hombre absolutamente cuidadoso, sabiendo las persecuciones que tenía y sabiendo todo lo que se decía de él. Entonces tenía que ser un hombre cuidadoso, y así tiene que ser, y así es la iglesia del Señor. Nosotros las ofrendas, la iglesia no la manejan los pastores. Ninguna de las ofrendas, para eso existe la junta local, los diáconos en cada congregación, que es la junta encargada de la administración de las ofrendas. Ellos son los que hacen las respectivas liquidaciones y las cuentas. ¿Por qué? Porque el pastor no está para eso, no está autorizado para recoger y manejar las ofrendas, sino que hay una junta que las cuenta. Por eso, cada vez que la ofrenda llega, entonces si alguien la trae al mismo pastor, porque si ha pasado en estos días, la ofrenda se le lleva al tesorero para que el tesorero haga las respectivas cuentas de las ofrendas. Y así nosotros sigamos haciendo que esta obra del Señor marche. Entonces, qué bueno que pudiéramos hacer esa actividad, y entonces usted no se prive de ofrendar, sino que hiciéramos ese otro ejercicio que no habíamos hecho. Entonces, oiga, llegó mi bendición, Dios me proveyó, Dios en medio de toda esta situación me está dando la oportunidad de ¿qué? De tener un empleo, me está haciendo que esto que tengo se pueda mantener, este negocito, y está trayéndome la bendición. Bueno, pues yo voy a apartar mis ofrendas, voy a sacar, entonces ponga su ofrenda aparte y hágala llegar a la congregación, hágala llegar al tesorero para que haya ofrenda, porque todavía vamos a tener aquí más adelante. Yo he tenido que llegar a algunos lugares y he visto cómo la gente, cómo familias de verdad se quebrantan ante el Señor por esa ofrenda que vamos llevándole de asistencia social para contribuir a esa necesidad prioritaria, que es una necesidad vital, el alimento es una necesidad vital. Entonces, qué lindo que la iglesia no nos olvidemos. No nos olvidemos. Usted está en una posición, bueno, no buena, no excelente, no, pero Dios nos ha provisto. La iglesia es un pueblo que tiene bendiciones. Mire el capítulo 2, el versículo, en la segunda Corintios, capítulo 8, versículo 18 al 21. Y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el evangelio se oye por todas las iglesias. Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo, que es administrado por nosotros para la gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos. Parece que la ofrenda era grande. Procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Aquí Pablo está claro en cómo debe ser la administración de la ofrenda, porque la ofrenda se convierte en lo sagrado, porque la ofrenda es la donación, es lo que el hombre aparta de lo que Dios nos ha dado, de lo que Dios nos ha provisto. Y Pablo da las instrucciones, cómo es que ellos procuran que las cosas se hagan con transparencia, o sea que en la ofrenda, por eso interviene, habla de hermanos, por eso es que en la iglesia se debe nombrar una junta que tenga la responsabilidad, que sea una persona honrada, honesta, fiel al Señor, para que ayude en la administración de estas ofrendas y así podamos aportarle nosotros a la iglesia y a las gentes lo que necesitan. Hay que seguirle sosteniendo con esta necesidad vital,
hay que seguir predicando el evangelio porque esta es una necesidad absolutamente vital. El evangelio es la vida eterna. Por eso necesitamos seguir enviando nuestra ofrenda misionera. Pablo dice, iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Y podrá ser que me quede con vosotros y aún pase el invierno, para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Pablo tiene esa responsabilidad de la iglesia y él saca tiempo, él invierte. El amor que él tiene por su pueblo lo hace a que invierta el tiempo y dice, voy a pasar y voy a ir a vosotros. Si Dios me permite, él quiere no solamente, dice el versículo 7, porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Él quería pasar el invierno. Pablo, según Hechos de los Apóstoles, no le gustaba viajar en la época del invierno, como allá se operan las estaciones. En toda la estación del invierno él no iba a viajar porque había vivido cosas terribles. Así que Pablo pone de claro que él invierte tiempo, y aunque allá en la iglesia en Corinto hay una instrucción clara, Pablo quiere llegar personalmente y acompañarlos y no estar de paso, quiere estar un tiempo. O sea que el que ama la obra del Señor le va a invertir no solamente económicamente, sino va a apartar el tiempo también y va a hacer algo por la obra. Pablo también tiene prioridades, habla de las prioridades. Pero estaré en Éfeso hasta el Pentecostés. Él está hablando dónde estaba en el momento. Estaba en Éfeso, parece que desde allí se envía la carta, desde Éfeso, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz. Pablo habla de que tiene hay oportunidad de llegar con la predicación, pero también señala que tiene muchos adversarios. O sea que hay muchos que se oponen terriblemente, pero él va a estarse en Éfeso hasta la fiesta del Pentecostés. Y si llega Timoteo, ahora está hablando de lo que Pablo anhela, y es que en la iglesia de Corinto no haya alguien que no esté ministrándola ahí, alguien, un pastor, un predicador, dice, y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Pablo sabe que la iglesia necesita el ministro, necesita quien esté al frente. No se conforma con que ha enviado una carta y dejó ya todo claro y dice, bueno, allá los hermanos verán qué hacen. No, él está ahí y dice, bueno, por allá va a llegar Timoteo. Y pido para Timoteo que esté con tranquilidad entre vosotros. Pablo sabe que la iglesia en Corinto tiene dificultades y que vivir con tranquilidad allí en Corinto no es así de sencillo para el ministro, porque la carta que ha expuesto es que hay divisiones, unos dicen que Pablo sí, que otros dicen que Pablo no, que Apolo sí, otros dicen que no, otros que Pedro, que él sabe que el que vaya llegando va a ir enfrentando situaciones, pero Pablo vuelve y le recuerda, ¿no? Si llega Timoteo, si llega, ¿no? Él sabe que Timoteo va para allá, dice, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminarle en paz, porque él sabe que alguien lo va a despreciar. Este privilegio de ser ministro, de predicar el evangelio, es muy grande. Claro que sí es muy grande, pero esto tiene precio. Esto tiene precio del que lo señala uno, del que va a estar en contra, del pastor, va a estar en contra. Nosotros lo sabemos, que tenemos gente que está en contra nuestra y que quizás ahorita que
que hablé de ofrenda, alguien estará listo para decir allá está ese pícaro, allá está ese ladrón, allá este no sé qué más. Porque así, bueno, si nos difaman, ¿qué más le vamos a hacer? Al Señor lo difamaron, a los apóstoles lo difamaron. Y el Señor dijo, si eso hicieron con el palo verde, ¿cuánto no harán con el palo seco? Así que nos llamó el Señor a servirle, y el que nos quiera difamar, pues, ¿cómo lo vamos a estorbar? Puede difamarnos. Lo cierto es que nosotros le servimos a Dios, y qué lindo que todo el que le sirva a Dios tengamos claro a quién le servimos, y que tenemos y que procuramos hacer las cosas con transparencia, con honradez, delante del Señor, y no solamente delante del Señor, como nos enseña aquí la palabra, sino delante de los hombres. Procuramos hacer las cosas para la honra y para la gloria del Señor Jesús. Pero también Pablo les advierte de Apolos. Acerca de el hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora. Se puede pensar que este Apolos es el Apolos que ellos allá han tenido, y que Apolos sabe que ya fue allá y que tuvo sus dificultades, y Apolos está ocupado haciendo la obra del Señor en otra parte. Pablo quería mandar a Apolos para allá nuevamente, pero Apolos dice, no, yo ya estoy ocupado en esto, estoy por estos lugares, y dice, pero irá cuando tenga oportunidad. O sea, Pablo es un hombre que sabe que la obra del Señor se tiene que hacer. Y concluye la carta diciendo, velad y estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Y hace pues los saludos finales. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es la primicia de Acaya, y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Está hablando de unos hombres que en ese caso, ya sabéis que la familia de Estéfanas es la primicia de Acaya, y ellos se han dedicado, está hablando de una pareja, una familia que se han dedicado al ministerio pastoral, al ministerio de la predicación, se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego, y mire lo que dice aquí el versículo 16, os ruego que os sujetéis a personas como ellos, y a todos los que ayudan y trabajan. Me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato, de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia. Y porque fortalecieron mi espíritu y el vuestro, reconoced pues a tales personas. Estas últimas recomendaciones de Pablo están recomendando ¿a quiénes? A los ministros. Está hablando de Timoteo, está hablando de Apolos. Apolos ha rehusado, no tiene así como muchas ganas de volver a Corinto, pero dice, pero irá, allá va a llegar de todas maneras. Irá, ¿por qué? Porque el trabajo en el Señor es ese. Pablo sabía que allá en Corinto tampoco a él lo aplaudían mucho. Había un grupo que no lo aplaudía, pero quería ir y quedarse todo el invierno allí acompañándoles. Así que la obra del Señor es así. La obra del Señor es servir. Qué bueno que el que ha sido llamado por el Señor sirva y esté dispuesto a qué, a padecer, porque algunas veces usted hará el trabajo en su congregación como diácono, como líder de Dorcas, de escuela dominical, y de pronto alguien no le reconoce. Está en misiones y no le reconoce, pues sírvale al Señor, sígale sirviendo, y no importa que alguien no le reconozca, sígalo amándole, siga, porque eso fue lo que el Señor nos ha enseñado, para que nosotros sigamos así, sirviéndole al Señor y a su pueblo, de la manera que Él nos amó a nosotros. Así que bueno, vamos a concluir aquí esta enseñanza. Y aquí concluimos la carta. Ya hay algunos detalles de saludos finales.
termina diciendo: mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Amén, aleluya. Que estas instrucciones que Pablo da al final de esta carta, también nosotros podamos tenerlas claras, que haya una observación, porque toda es la palabra del Señor, y que esto sea también para que nosotros estemos atentos. ¿Qué dice la Biblia? Que nos sujetemos. Aquí Pablo dice que nos sujetemos a esos ministros, a estas personas que han dedicado su vida al trabajo y al ministerio del Señor, que se sujeten a personas así. Hoy hay gente que está enseñando: no se sujete a nadie, eso no se sujete a ese pastor. ¿Qué cuento? Usted va a rendirle cuentas al pastor, a decirle que usted va a hacer esto y aquello. Pero la Biblia dice que sí. A personas que se han portado, que tienen testimonio, es la que nosotros debemos andar. Por eso nuestra iglesia tiene una organización y tiene una jerarquía, tiene autoridades y estamos sujetos a ellas. Soberano Señor Jesucristo, gracias te damos en esta hermosa mañana por la oportunidad que tú nos concedes, oh Dios, de adorar, de bendecir y de glorificar su santo y poderoso nombre. Dios del cielo, te doy gracias por la palabra, por la instrucción que tú nos das a través de ella. Bendice, oh Dios, hoy a tu pueblo, que tu iglesia, que tu pueblo hoy pueda tener bendición, pueda tener fortaleza, pueda permanecer, que persista en la fe, Señor, en la esperanza, que persista en el amor, oh Dios, porque hay algo extraordinario que Dios nos ha dado y es el amor tuyo derramado en nuestros corazones. Que nos guarde, que nos ayude.